El doctor Floreal Ferrara, que era una eminencia, no solo era un médico prestigioso que seguía los lineamientos de Carrillo, sino que además era un experto en filosofía. En ese tiempo yo estudiaba filosofía. Y era un esteta. Tenía una cultura integral muy profunda. Entonces, bueno, nos ligamos. Yo había sacado un libro que fue conmocionante. Se llamaba Chau Gatica. Un boxeador que acababa de morir y que toda la burguesía lo apestilló porque no toleran a un negro analfabeto y que además hablaba todo el mundo de él, porque hasta leer boxeos se desarrolló y logró cosas extraordinarias y todo el mundo hablaba de él. Entonces yo me nació salir como una defensa de él, hice un libro que fue el que me dio mi trascendencia y mi prestigio de muy joven, ¿no? Tal punto que Arturo Jauretche, Raúl González Tuñón, Calabrini Ortiz me apoyaron muchísimo. Varios de ellos presentaban mis libros. El doctor Hernández Arregui, cuyo hijo es funcionario ahora de Derechos Humanos. Gran muchacho, ¿no? El padre también es un gran hombre. Y entonces Ferrara, bueno, se enamoró de mí, del libro, y hablábamos mucho de filosofía, y como yo estudiaba filosofía, hablábamos y discutíamos, y generalmente los fines de semana nos encontrábamos en el hospital de César, donde venían otros médicos que no eran peronistas, como sea el doctor Alonso, que era radical, era de Adrogué, el doctor Torrén, que era un veterano luchador de la izquierda en la facultad, ¿no? Después fue funcionario de salud pública, un gran amigo, y otros, y entonces yo les leía, me pedían que les lea poema de Chau Gatica, del libro. Y nos juntábamos ahí, después hablábamos de política, de estética, y dábamos mensajes. Él trabajaba en la rama de los médicos, como era la resistencia, como era actor en la resistencia, ¿no? Además tenía un verbo muy florido, porque un hombre de la cultura era más que un médico. Técnicamente era un médico, porque eso fue lo que estudió y se recibió para desarrollar su vida. Pero había ampliado con la filosofía, con la estética, economía política y la militancia, había ampliado su horizonte. Y bueno, fue un gran luchador, lo llevábamos a distintos lugares para hablar de Carrillo y de otros eminentes médicos sociales que había generado el peronismo. ¿En qué año es eso, más o menos, Alfredo? Estoy hablando del 62 más o menos en adelante, ¿no? Hasta el 70. ¿No? Y bueno, después él hacía cosas por su cuenta, que uno no se enteraba, porque no todo lo que hacíamos se enteraban los compañeros, porque eran secretos. Las acciones, porque la policía se infiltraba en los grupos, y para que no detectaran los nombres de la gente que activaba, ¿no? Como Sergio, cuando vino la negociación entre Frondizi y Perón, volvía a la presidencia de la Nación, que había sido echado como terrorista. Y entonces seguí trabajando para la resistencia, desde otro nivel, con informaciones que conseguía y otras cosas que no conviene decirlo, ¿no? No. Pero cada uno tenía una trinchera, era todo creatividad personal. Impresionante, ¿no? sí. Para que no llegaran, a veces se infiltraba la policía. Nosotros parábamos en un café, Callao y Rivadavia, Callao 11, que había prostitutas, jugadores empedernidos a los dados por plata, al cubilete, bueno, a los dados, a las cartas. Y entonces con las compañeras hacíamos acciones, algunas violentas, íbamos al café
y ellas aparecían como prostitutas y nosotros como los clientes de la prostituta, ¿no? Toda una genialidad. Toda una genialidad. Sí, íbamos armando todo, inventando la cosa. Y ahí ese café iban los músicos también, en el subsuelo, ensayaban, entonces había multitud de gente, ¿no? Y entonces he pasado desapercibido después de alguna acción. ¿No? Otros jugaban a los dados, había multiplicidad de actos, ¿no? El problema era el disimulo. Había un lugar muy importante en Urquiza, Villa Urquiza, que le llaman todavía la Siberia, porque ahí había acciones más profundas, y entonces se acostaban los matrimonios. Por ahí la mujer participaba, era de la resistencia, pero el marido no sabía, nunca se enteraba. Ella escondía bombas y otras cosas debajo del colchón, pero casi todo ese barrio participó activamente de la resistencia. Así que hubo otros barrios, el Matadero Municipal y el Matadero de todo el barrio, como la mayoría trabajaba ahí cuando lo cerraron, y el Sebastián.